Yo les traigo un tema de contacto. De esta gente como que... era Bruce, ¿no? Como era Bruce. Podría ser considerado un... Podríamos decirlo, ¿no? Primero podríamos empezar por definir qué es un contactado. ¿Ustedes qué? Un contactado, pues una persona tal vez que puede ser que tenga cierto conocimiento y que sepa cómo llamar o contactarse con alguien. Uh-huh. Y otra, pues puede ser que esa persona ya sea contactada y no lo sepa, Uh-huh. porque pues ese contacto necesita información, herramientas o algo de ti. Y estoy hablando no necesariamente aquí en el planeta de un contacto, no tengo un contacto en la política o tengo un contacto en tal la empresa, chamba o... como tal, ¿no? Lo pequeño es a lo grande, pero por ahí voy, ¿no? Pero pues ya un contacto más superior, ya hablando de algún extraterrestre o alguna entidad dimensional. Sí, de hecho vas muy bien por ahí, lo dijiste muy bien. Ajá. Pues sí, a grandes rasgos un contactado es una persona que recibe información de un ser, llamámoslo así, extraterrestre o de otra dimensión. Okay. Y bueno, si quieren vamos también a definir qué es una dimensión, ¿no? Porque habrá gente que también tenga como alguna duda de qué es una dimensión. Pues así, rápidamente una dimensión es un espacio vibratorio diferente al nuestro. Okay. Este espacio podría tener un tiempo. Exacto. O no. Okay. Pero, o no. Okay. Pero lo que sí es que es un espacio vibratorio que está en otra frecuencia diferente a la nuestra. Y podría haber entonces muchísimos. Okay. Muchísimos mayores en frecuencia o menores. Menores en frecuencia, okay. Y por eso también serían difíciles, no imposible, pero serían difíciles de detectar con nuestros sentidos y claro, con nuestra tecnología. No, si tan solo aquí a veces cambiar de país en una altitud, ¿no? En una altitud distinta o ir de vacaciones, ya te está afectando tremendamente. No hablamos de ir a la Luna o a Marte, donde pues ir como tal a ciertos planetas es imposible por la densidad, presión atmosférica, bla, 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 oxígeno, falta de oxígeno, otros elementos que hay, ¿no? Ahora cambiar completamente de dimensión, y menciono esto para que a lo mejor la gente que nos está viendo, si no sabe, algunos, si no saben un tanto de la diferencia que sería cambiar de dimensión, pues tan solo cambiar de clima aquí de un país a otro, de un estado a otro, o de idioma, ¿no? Cambiar, tiene muchas consecuencias. Cambiar de planeta tiene demasiadas consecuencias. Ahora cambiar de dimensión, de cambiar completamente de toda una realidad y adaptarte a algo que tal vez ni siquiera sepas qué es en ese otro lugar. Y que orgánicamente no estás preparado, ¿no? Entonces, bueno, estos contactados pueden recibir información de estos seres de diversas maneras. Entre una de ellas puede ser por canalizaciones, okay. Puede ser por mediante los sueños, como lo hacía Lovecraft, ¿no? En estos mundos oníricos. Abdul, María Orsich, ¿no? que después hablaremos de ella después. También puede ser mediante mensajes telepáticos con estos seres. Hay muchos tipos de contacto, ¿no? La manera de hacer contacto. Puede hacer también abducciones, que serían los más negativos, agresivos, ¿no? O agresivos. Okay. O podría ser tal cual el contacto físico, estar frente a ese ser, a esa entidad. Pero todo depende también de el contactado, ¿no? De qué tan preparado esté el contactado. Puede ser un contacto físico, puede ser un contacto onírico, puede ser en canalizaciones, depende. ¿Qué sería como una canalización? Sería recibir información de este ser. Este ser no necesariamente tendría que estar cerca de ti, podría estar desde otro lugar y tú recibir la información que te da en tu cabeza, porque nuestra cabeza funciona, el cerebro de todos funciona como una antena. Okay. Y digamos que esa información atrapa frecuencias. El cerebro atraparía esa frecuencia que sería dirigida hacia nosotros
y nosotros la decodificaríamos como un mensaje que entenderíamos en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos, cuando escuchamos? ¿No? Transformamos una frecuencia auditiva, la transforma el nervio auditivo, el cerebro, o de luces, ¿no? Y ya lo controlamos de colores y una imagen. Exactamente. Atraparíamos una cantidad tremenda de frecuencias para canalizar, y el cerebro tendría que tener la capacidad de codificar eso. Los contactados, hay muchísimos alrededor del mundo, hay muchos muy famosos que han sido entrevistados, que han escrito libros. Ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, pero vamos a hablar principalmente de dos, que estoy seguro que a lo mejor no tienen mucho conocimiento de ellos, pero que hoy en día son muy importantes, porque están dando mucha información de lo que sucede fuera de nuestro planeta, y que nos atañe a nosotros los seres humanos aquí. Entonces es información muy importante. Al final el público va a tener la última palabra. Nosotros, o bueno, en este caso yo, voy a exponer la información que estos contactados ofrecen. Básicamente, pues sí, lo que hacemos como parte de investigación, ¿no? De dar la información que nosotros vamos a encontrar. Y luego te va a decir algo clave, ¿no? El público tiene la última palabra. Claro, decide si adelante o no adelante, si tiene todavía más información, y siempre hemos dicho que si tiene más información también sobre algunos de los temas que estamos hablando, pónganla ahí en los comentarios también, para que pues, la gente que nos está viendo también vaya informándose cada vez más y más y más, y vaya teniendo un abanico de posibilidades más extenso para poder decidir, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos creer o saber? Bueno, los contactados suelen compartir en general información que les dan a ellos, estos seres, que esta información es principalmente para la mejora de la humanidad en general, para que llegue a una mejor convivencia, para que no haya guerras, todo esto, para que se pueda vivir más positivamente o más en armonía. También, ¿no ha habido algún contactado a la negativa? Sí, también. Sí, ¿no? Sí, de las dos. Pero digamos que sí, o sea, se pueden recibir mensajes de los dos, porque depende de cómo uses el conocimiento, como lo acabamos de mencionar hace un momento con el Necronomicon, que es un libro que requieres de mucho conocimiento y de mucho comprensión, entendimiento y de autocontrol para utilizar ese conocimiento como algo positivo y no como algo destructivo, ¿no? Podríamos decir que Abdul al-Harret era un contactado. Era un contactado, sí. Pero ¿dónde compares los profetas, por ejemplo, los Nostradamus, también serían contactados? Esa es buena pregunta, ¿no? Sí, depende. Si el profeta está diciendo que o ha afirmado que los ángeles le dieron el mensaje, o Dios, etcétera, sí hablaríamos de un contacto. Si no, podría ser a lo mejor que ellos tengan acceso a algún conocimiento. Perfecto. Sí, eran contactados. Perfecto, muy bien. Ya que cada contactado diga, me estoy contactando con Dios, o con un ángel, o por ejemplo hablando, o con un ser antiguo, ya es como se quiera relacionar. Por ejemplo, yo me puedo contactar con un chavito, ¿no? De otro lado, a través de, no sé, de una red social, y que me diga, porque tengo un seudónimo, ¿no? Que me diga realmente cómo te llamas, bueno, pues le digo Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Y si verás? Y a ver, fíjate. Por ejemplo, podríamos hablar como contactados, ahorita que mencionaste estos profetas. Podríamos decir también que Nikola Tesla fue un contactado, porque él en sus últimos tiempos de vida afirmaba que había unos seres, él menciona que eran como pájaros o palomas que entraban por su ventana y hablaban con él y le daban conocimiento. Y de hecho, cuando empezó a decir eso, pues fue totalmente descalificado por la ciencia y por los científicos, y pues de ahí fue para abajo, ¿no? Él también decía que era contactado por entidades o seres en Marte. Este compadre, Nikola Tesla. Algo que le enojaba muchísimo a von Neumann. Eran rivales. También llegan a dar estos seres, a los contactados, muchos mensajes sobre el futuro
de lo que le puede pasar a la humanidad si siguen haciendo lo que están haciendo, o mensajes también como para evolucionar espiritualmente al contactado, para darle más conocimiento, así decirlo. Ha habido muchos, eso es de lo que te quería hablar. Ha habido muchos a lo largo de la historia, pero hay algo muy interesante que pasa, que es que a partir de ciertos años, de una década en específico, empezó a haber más contactados en todo el mundo. Y esto tiene una razón, que más adelante se las voy a dar, pero esto es por la década de los 50, de 1950, empezó a haber muchísimos contactados en el mundo, en todos lados. Oye, ¿y entonces las culturas antiguas serían contactados? Sí. ¿No? O sea, los mayas, aztecas que veían a sus dioses y que todos, según todos ellos decían que venían de las estrellas, pues eran contactados, pero ya físicamente, ¿no? De hecho, sí, se dice que en la antigüedad teníamos este contacto físico y que era muy común, pero hubo un periodo, y esto viene en muchos mitos y muchos textos antiguos, hubo un periodo en el que los dioses, a los que nosotros llamamos dioses, que serían extraterrestres, se retiraron. Pero dijeron que volverían. Y esto está en todas las culturas. Entonces, sí, no, digo, hasta se habla del regreso de mellizos, ¿no? De que sacó a... Vamos bien, entonces. Vamos bien, quiere decir que ya se puso interesante y ya lo empezó a dar miedo. Cus. Sí. Aguántate, mano. Bueno, uno de los nombres más interesantes que han estado como contactados, pues es Alex Collier, Billy Mayer. Pero nos vas a dar un poquito de quién es cada uno, porque a lo mejor no nos suenan todos, ¿no? Por ejemplo, Billy Mayer era un suizo que aseguraba haber tenido contacto con seres de las Pléyades. Ese compadre sí me suena, yo creo que a todos los que estamos aquí en México, porque el señor Maussan sacó el tema, ¿no? El señor Maussan, que pues, yo creo que sí lo conocen en varias partes de Latinoamérica, incluso del mundo. Alex Collier, que también afirmaba haber tenido contacto con seres de Andrómeda. Tenemos aquí en América, también en hispanohablante, por así decirlo, tenemos a Sixto Paz, que él también tenía contacto. Y de hecho, con gente de Aldebarán, creo, ¿no? No es cierto. Ganímedes. Decía Sixto Paz. De Ganímedes. Y él, de hecho, llevó a periodistas a los lugares de avistamiento, porque estos seres de Ganímedes le decían dónde, la fecha, la hora, para que se pudieran presentar con periodistas, no solamente con su grupo de estudio de Sixto Paz. Para que vieran la nave, no a los seres, a la nave, para que pudieran fotografiarla y todo, para tener evidencia. ¿Y si se generaron evidencias? Sí, se generaron evidencias. También tenemos a otros como Corey Wood, que han escrito muchos libros de guerras interestelares que hay afuera, David Wilcock también, pero vamos a hablar de dos que estoy seguro que no han escuchado hablar mucho tal vez, que son muy importantes. Todos estos los podemos encontrar en la red, ¿no? Fácilmente. Ahora también, bueno, antes de pasar a estos, mucha gente se preguntará ¿y por qué esta gente puede contactar con estos seres, no? Exactamente. ¿Y por qué otros no? Exactamente. ¿Qué tiene de especial esta gente? Porque los que sí se pueden transformar en un profundo. Lo más probable, ¿no? O sea, lo más lógico, ¿no? O pueden tener este desarrollo telepático, ¿no? O mental. Entonces, imagínate, te transformas en un profundo. Imagínate oler a pececito chingón. A lo mejor en ciertas ocasiones soy un profundo. Se escuchó feo eso, se escuchó feo eso, Bueno, para esto depende de muchos factores. Uno de estos factores tiene que ver con el linaje de la persona, o la línea sanguínea, ¿no? Claro. De dónde viene, porque la línea, el linaje tiene una herencia, ¿no? Todos tenemos, pues, información hereditaria de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es más probable que un hijo de político tenga acceso al teléfono de Obrador, ¿no?
O por ejemplo, el hijo de un deportista, su físico esté más propenso a que sea bueno en los deportes, ¿no? A que sea más coordinado, a que yendo al gimnasio el músculo salga más fácil, ¿no? Todo esto, tenga más resistencia por naturaleza, será más fácil para ellos, tal vez, ¿no? Sí. Tiene que ver con esta línea sanguínea, tiene que ver también con un factor muy importante, que a lo mejor sería un tema muy largo de tratar, pero es con la vibración de la persona. O sea, en esto de la vibración de la persona, habla de el conocimiento que esta persona pueda tener, de cómo se alimente, si cuida su cuerpo, si cuida su mente, si cuida sus emociones, su autocontrol, todo esto que hace que una persona pueda ser pues más... Expandir su campo electromagnético. Con todo esto se expande. O bueno, en palabras de místicas y eso, de su alma, su desarrollar su alma, o su frecuencia, ¿no? Todos estos hábitos que hacen una persona humana, digámoslo así, en una persona suprahumana, que empieza a tener estas habilidades para poder tener contacto. Venga. Entonces, vamos a hablar de estas dos personas. Una de ellas es Elena Danaan. Elena Danaan, una exarqueóloga de campo que pasó estudiando muchísimo las obras de Karnak y el Cairo, las obras arqueológicas en Egipto y también en Francia. Ella desde pequeña tuvo estos dones innatos, porque también está esa parte, hay gente que estos dones los desarrolla para poder tener contacto con estudio, con buenos hábitos, todo eso, pero también hay personas que por su linaje, de manera innata, nacen con esta capacidad de poder tener un contacto. Entonces este era el caso de Elena Danaan, que ella desde pequeña, en los sueños también podía tener contacto con estos seres, y fue a la edad de los 8 años en la que tuvo su primera abducción con seres grises. Atrás. Todo esto lo cuenta en muchos de los libros que tiene, pero tuvo una de estas abducciones y ella narra en sus libros detalladamente cómo fue el proceso de abducción y cómo gente de la Federación Galáctica, o sea, gente extraterrestre, la rescató de estos seres grises. Esta gente que la rescató, ella dice que eran humanoides, como nosotros, humanos, nórdicos, güeros, altos, que la rescataron y la llevaron a... Nórdicos diría varios, ¿no? Vikingos. Y que provenían de las Pléyades. Entonces ella narra ese contacto. O sea, como completamente fue una peli. La secuestraron y otros seres la rescataron. Que me imagino que tenían buena onda, ¿no? De hecho, bueno, la gente, el público va a ver la imagen de Elena Danaan, pero yo se la muestro aquí a ustedes, para que sepan cómo es. Pues ahí la imagen que se ve medio... ¿Vieron la peli de Hocus Pocus? Sí se ve brujilona, Toda su vida se ha dedicado a eso, trabajaba como exarqueóloga y también eso pues... Oye, pero después de esto que la rescataron y todo eso, ¿ella siguió manteniendo algún contacto con él? Siguió manteniendo los contactos, de hecho, hay un contacto principal que ella tiene con un ser que se hace llamar Thor-Han Eredion. ¿Thor-Han Eredion, que es un comandante de una federación que hay afuera en el espacio, está intentando ayudar a la humanidad y que es de las Pléyades. Esa es la famosa Federación Galáctica de la Luz. ¿Sí? Es como la he encontrado, como he leído, una Federación Galáctica de la Luz. Ráscale, compadre. Ráscale más a esa información. Va. Esta mujer ha sido o es hoy en día la contactada que más información tiene, porque digámoslo así, es el primer filtro para que la información se distribuya a los demás contactados. De hecho, a ella
ella menciona que se la llevan constantemente a sus reuniones que tienen en diferentes planetas del sistema solar para hablar de política, exopolítica, término está mamalón. Que obviamente pues tiene influencia con nosotros aquí en el planeta Tierra, ¿no? O sea, no solamente es información que pasa allá afuera, sino es información que pasa allá afuera y que nos repercuta a nosotros, ¿no? Y toda esta información empezó a darse a conocer por otra persona, que es muy importante, que se llama Michael Salla. Él era también un político de Estados Unidos, trataba los temas de política internacional y también era muy, pues, al conocer mucho la política internacional se dio cuenta de que había más algo más allá. Temas más... Algo más grande que lo internacional, ¿no? Y empezó él a enfocarse en esto y creó una organización que es la Exopolítica, el Instituto de Exopolítica. Vale. Él tiene su sede de Exopolítica en Hawái, en la isla de Hawái. En Mu. Y digamos que él es la persona que difunde lo que los contactados reciben de información. Ok. Él concentra la información. El concepto de la información de los contactados y la difunde. De hecho tiene página en internet y se pueden meter, que es exopolitics.org. Y ahí hay mucha información de contactados, sí, de lo que sucede afuera del planeta y dentro, que es oculto para la mayoría de la gente. Okay. Rásquenle todos ahí también. Exopolitics.org. Ráscale, compadre. Entonces, nada más para terminar, ellos hablan de algo muy importante que está pasando hoy en día. A lo mejor ya no se los voy a terminar de contar hoy, pero a lo mejor se queda para una parte 2. Venga. De una guerra que está dándose hoy en día en el planeta Tierra, en las sombras, pero que muchos gobiernos estarían interviniendo en ese conflicto bélico, de manera bélica, y esto estaría, digamos que la humanidad siempre estuvo como dentro de todo lo que pasaba, ¿no? Pero digamos que de manera bélica, o sea, entrando en guerra ellos también, comenzó a suceder desde la década de los 50. Por eso empezó a haber más contactados a partir de ese tiempo. Y a lo mejor, pues, nuestro concepto de guerra es armas y todo esto, ¿no? Pero a lo mejor ya el concepto que ellos tienen de guerra, pues, es más como en las pelis se ven ahora, ¿no? De cuestión biológica, o cuestión informática, o cuestión viral. Sí, que ya Brandon nos dirá de qué trata, ¿no? Sí, que digo, si ya guerra a nivel internacional, espiritual, compadres, ¿no? Ya a nivel internacional ya la guerra es más mediante desinformación, mediante rumores, mediante tal. Pues imagínate ya lo que es exopolítica. Limitantes también de información o de tecnologías. Exactamente, ya a nivel exopolítico yo creo que es más. Pero yo creo que ya Brandon nos dirá después, sería como tal vez hasta más espiritual, compadre. De cortar conocimiento o espiritualidad, no sé cómo decirlo. Pero bueno, ya. Sí, la información que te pueda desarrollar el alma, ¿no? Que te pueda... Que pueda hacer que tengas un desarrollo y que puedas seguir como evolucionando, ¿no? Algo como lo que te da el Necronomicon, una parte, que es ese desarrollo, pero que sabemos que el Necronomicon pues estaba muy oculto, ¿no? Ándale. Pues es que entonces todos estos seres, o estas entidades... Sí, me está gustando el tema. Estas entidades obviamente conocen todo esto del Necronomicon, ¿no? Y nosotros somos los más chavitos, por así decirlo, que no conocemos todas estas cosas y solamente a cierto tipo de gente se le da esta información. Sí, y digo, acabas de decir la palabra clave, somos los más chavitos por no decir los más desinformados. ¿No? Por no decir los más... Entonces, hasta aquí está mi tema. En un programa más adelante les voy a ahora sí hablar toda esta información que da de esa guerra, estos contactados, de lo que está pasando, de esa guerra que hay ahorita actualmente. Okay. Y ya
pues ustedes y el público tendrán la última palabra de lo que dicen estos contactados. Perfectísimo. Venga. Eso es chingón. Estás viendo y no ves.